David Miazo es economista en jefe de la Fundación, a quien le agradecemos estos minutos. ¿Qué pagamos cuando compramos leche, pan, carne? Estuve leyendo el reporte y creo que se cae un mito con la leche, ¿no? En donde dicen que los tamberos se quejan de que la parte del león se la lleva a la distribución. Pareciera que no es tan así. David, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto estar conversando con ustedes. ¿Cuál fue el objetivo de poner en discusión o en foco cómo se compone esa cadena de valor cuando uno va a comprar un kilo de pan, un litro de leche, un kilo de carne? Bueno, el objetivo de este trabajo que publicamos cada 6 meses es justamente tratar de mostrarle al consumidor qué hay atrás del precio de los alimentos, porque siempre genera algún tipo de preocupación o de desinformación cuando hay estos aumentos de precios que tenemos en estas épocas inflacionarias, que cada 2 por 3 se discute el precio de la leche, del pan, la carne. Tratar de dar un poco de claridad de qué hay atrás del precio de estos 3 productos que son bastante representativos de la mesa de los argentinos y que también son 3 productos que unen al campo con la ciudad y con el consumidor. En el caso del pan, uno ve que hay distintas proporciones, es lo mismo de la carne. Yo quizás insisto con lo de la leche porque Santa Fe tiene aquí la cuenca láctea, el centro de la provincia de Santa Fe tiene una de las cuencas lácteas más importantes y escucha la queja de los tamberos, ¿no? Que la parte del león se la lleva la industria y la distribución, ¿no? Esto es el supermercadismo. Y ustedes han determinado que no es tan así. Bueno, en este caso lo que se mide es cómo se compone el precio de sachet de leche, donde vemos que el tambo participa con el 30% del precio final, la industria con el 39%, el comercio prácticamente con el 19% y los impuestos prácticamente con el 12%. La participación del tambo en este caso es relativamente importante, pero se da en el caso de la leche una circunstancia particular porque las principales marcas de leche están desde comienzos de este año con precios máximos, lo cual ha repercutido en toda la cadena láctea con importantes pérdidas, por ejemplo en el sector tambero. Entonces se da que hay una participación alta del tambo, pero en un precio muy pisado del precio de la leche, que se ha quedado muy atrás de la inflación durante el último año. Como para explicarte un poquito, entre la medición de agosto y de febrero de este mismo informe, el precio del sachet de leche al consumidor aumentó un 5%. Muy cercano tuvo el aumento de la leche cruda al productor. Pero la inflación fue del 14%, la suba del dólar fue del 19% y aún más alta fue la suba del maíz, que por ejemplo es uno de los principales insumos del tambo. Entonces sucedió esa cuestión particular y después otra cuestión que explica por qué los impuestos son relativamente bajos, solamente el 12% del precio final, mientras que en años anteriores esto era de cerca del 25%, y es porque, si recordás, seguramente lo has informado previamente, hacia fin de año del año pasado, se sacó el IVA a varios productos básicos, Así entre es. ellos la leche. A partir de enero el IVA volvió, pero el gobierno estableció un sistema de compensaciones tributarias a los comercios para evitar que trasladen esa vuelta o ese regreso del IVA a los consumidores. Entonces, por ese motivo es que también los impuestos aparecen ahí con un nivel del 12%, cuando en el pan es del 25% o en la carne es del 29%. El componente impositivo tiene variabilidad. Allí en el caso de la leche, David, usted planteaba esto del 12%, pero no es así, por ejemplo, a la hora del pan, en donde está rondando, si no veo mal, cerca del 25%. Exactamente, en el caso del pan es del 25%, en el caso de la carne es del 29%. En el caso de la carne es llamativo porque esta es la primera vez que hacemos las mediciones donde los impuestos son, si se quiere, el principal eslabón, porque el siguiente Claro. eslabón que en importancia en la conformación del precio es la cría o el ternero, que es un decimal menos que el impuesto. Entonces, si se quiere, los impuestos son el principal formador del precio en el caso de la carne. Se da esta situación particular en este caso, Y que en realidad son, digamos, números relativamente altos. sí. Si uno compra, si paga de 100 pesos de pan, en realidad está pagando 75 de pan y 25 de impuestos, o si paga 100 pesos de carne, está pagando 70 de carne y 30 de impuestos. Son números relativamente altos para estar hablando de productos alimenticios básicos de la canasta alimentaria.
¿Usted entiende que una eventual reducción de la carga, de los precios o una política de precios podría ir de la mano de reducir la carga impositiva? Sí, sin duda. De hecho, por ejemplo, la baja del IVA a los alimentos es un tema recurrente, tanto en temas de propuesta como en términos de proyectos de ley. Hacia fin de año pasado, justamente, a una serie de productos básicos se le sacó el IVA, lo cual es bastante lógico, digamos, como política tributaria, medio tributaria y medio social, si se quiere, bajarle la carga tributaria a los alimentos, porque mientras menor es el ingreso de la gente, de las personas o de las familias, mayor porcentaje de su ingreso gastan en alimentos. Entonces, mayor porcentaje de su ingreso se va en este tipo de impuestos, porque a diferentes niveles de ingreso es muy poco el aumento de sus ingresos que uno le destina a los alimentos. Entre alguien que gana 30.000 y alguien que gana 100.000, sí puede haber un pequeño aumento de cuánto destinamos a las compras de alimentos, pero no es proporcional al ingreso. Entonces, por eso también se dice que este tipo de impuestos son regresivos en este sentido. Finalmente, en este 29% que aparece en el precio del pan, se incluyen, entiendo, las retenciones agropecuarias, es decir, se toma el componente impositivo global. En el caso del pan, no, porque estamos dentro de lo que es mercado interno, entonces no intervienen los derechos de exportación en el trigo, por ejemplo, pero sí están todo el resto de los impuestos nacionales, provinciales y municipales que intervienen a lo largo de la cadena. Ese 25% en el caso del pan son los impuestos que paga el productor de trigo, que paga el molino harinero, que paga la panadería y que termina pagando el consumidor con el IVA final. Y en el caso del pan particularmente, también sirve para, si se quiere, levantar o desmitificar respecto a la incidencia del trigo en el precio final del pan. Siempre cuando hay algunos movimientos del precio del pan por ahí, se le echa la culpa a que subió el trigo, subió el dólar y subió el trigo por eso. Y acá cuando hacemos los números vemos que el trigo representa el 12% del precio del pan. En el caso de las pastas secas es bastante similar, y si nos vamos a productos de mayor valor agregado, como son pastas frescas u otros productos de panificación, como facturas o cualquier otra cosa, el peso del trigo termina siendo ínfimo en la estructura de costos de estos productos. David, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable en clarificarnos qué estamos pagando cuando vamos a las góndolas. Un gusto conversar con ustedes y su audiencia.